Bueno, pues por suerte hoy no ha llegado hasta ahora, en este caso cuando son las 2:07 de la tarde, aquellos que nos estén viendo en directo, no ha llegado ninguna patera, pero ayer se tuvo que utilizar las famosas carpas que tuvo que habilitar el gobierno de Canarias para poder cobijar, en este caso, a los inmigrantes que no cabían ya en los escasos recursos que hay en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y saludamos como siempre a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Andrés Martínez, buenas tardes Andrés, pues no ha llegado, nos comentaba precisamente Enrique Espinosa, ninguna patera hoy. Sí, hoy no, pero ayer no sé si cuántas llegaron. 9. 9, ¿y con cuánta gente? Más de 500. Más de 500, pues mira, pues la verdad que jornada intensiva la de ayer y obligando a pernoctar a, no sé si eran unos 90 y pico personas allí. 94 personas en Puerto Naos, con lo que ya se sabe, no es nada nuevo, se sabe que cuando este tiempo llegue, es verdad que ahora puede que los alisios no te lo permiten, será el regulador de la inmigración, solo serán los alisios o las cuestiones climatológicas, y por el camino se hace poco en cuanto a las administraciones, a la institución. Es decir, que va a ser más el mal tiempo, Erika Cerdeña, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Que en este caso el gobierno de España. No entendí. Que va a ser más, me refiero, para que no vengan no vengan las pateras. Eso ya lo llevamos viendo desde hace tiempo. Yo lamento mucho que el entusiasmo y el optimismo o la esperanza, si se quiere llamar así, que ha mantenido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de que se actúe de alguna manera, algo que esperan todas las administraciones, por otra parte, las locales, los cabildos, que se actúe. Canarias entera lo está esperando, que se actúe ya no solo para el reparto de los menores migrantes, que se actúe en lo que es, y parece que lo decimos como de pasada, pero no, esto es con todas las letras, crisis migratoria y humanitaria, y eso conlleva una serie de cosas que están tensionando gravemente, creo yo ya, los recursos. Lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos en la tensión humanitaria. No se le niega nada, por supuesto, a nadie. Y no se trata de negarlo tampoco, se trata de que no se puede. Y en esa tesitura yo no veo un horizonte en el que vengan a rescatarnos desde el gobierno central o desde Europa, así de claro lo digo. Bueno, por cierto, hoy había una reunión importante para tratar la agenda canaria y también el tema precisamente del reparto de los menores por el resto de comunidades con la vicepresidenta del Gobierno de España. Se reunía Fernando Clavijo, pero finalmente no se pudo celebrar esa reunión, se suspendió anoche porque la vicepresidenta está en un proceso gripal, por lo visto, y no pudo celebrarse esa reunión tan importante para Canarias. Pero la realidad, ya lo comentábamos ayer, es que aparte de incumplimientos constantes de los compromisos que había adquirido el gobierno de Pedro Sánchez con Canarias en inversiones, ayer también nos enterábamos que 20 millones de euros para obras hidráulicas tan importantes para Canarias, que tenemos 3 islas en emergencia hídrica, pues por lo visto finalmente el gobierno de España, de Pedro Sánchez, ha decidido que no se inviertan en Lanzarote ni en el resto de las islas. 2,5 millones de esos 20 venían a la isla de Lanzarote. Bueno, Andrés, los coches siguen quemándose, creo que van un total de 8, y ayer o hoy, en la madrugada de hoy, otro, ¿no? Pues sí, un vehículo, en este caso, ahí estamos viendo cómo quedó, pues nada más por la parte delantera. Aquí, cuando es por la parte delantera siempre se mantiene la duda. Yo no sé si en este caso, bueno, no sé si Enrique pudo decir o confirmar o no, pero cuando es por la parte delantera puede ser que haya sido natural, o sea, no premeditado, o puede haber sido intencionado. La verdad que continúa el riego casi a goteo, pero sigue siendo casi habitual en los informativos todos los días. Tratamos, es verdad que rara vez hay alguna consecuencia, sí puede ser a lo mejor en algo de vivienda, algún traslado por humos y demás, pero es verdad que, no sé, como hay tanto... 8 van ya, el año pasado fueron 70 los que se quemaron, ¿no? Es verdad que muchos dicen no es por cuestiones naturales, digamos, sino intencionados, ¿no? Muchos de esos... Sí, muchas veces coches estacionados durante la noche con poco movimiento. Y otros sí es verdad que son por problemas de mal cuidado, de que el coche no se ha cuidado bien o de algún fallo que al parecer eléctrico. Este fuego venía del motor, de la parte del motor. Puede ser una cuestión eléctrica. Es raro que sea, pero puede ser cualquier cosa, es raro que sea en este caso provocado, digamos,
por alguien que esté dedicado a la piromanía, quiero decir, sino que al ser declarado en la parte del motor, porque además se aprecian las imágenes, pues puede ser otra circunstancia. Pero lo cierto es que hablamos de quemas de vehículos como si habláramos de pipas. Y esto no es... bueno, si este caso ha sido, digamos, por un tema eléctrico, pues ok, pero los datos los acabas de recordar tú, Jorge. Los datos que tenemos en Lanzarote de quemas de vehículos, que por cierto no somos la única isla que se enfrenta a esto, creo que también ha habido quemas de vehículos en otras islas, hacen pensar que a lo mejor que las emergencias están perfectamente preparadas, pero que a lo mejor también los perfiles están cambiando, están alterados, no lo sé, o sea, pero desde luego no me parece ni medio normal el nivel tan alto, ¿no? Yo es que esta mañana cuando vi el suceso de este coche, yo que dejo mi coche en la calle, en Arrecife, pues como muchísima gente que lo hace, que no tiene plaza de aparcamiento, pues por lo que yo lo hago por economía, por mi economía, pues oye, uno tiene miedo de cómo se va a encontrar el coche al día siguiente. Pues sí. Si es que se lo va a encontrar para ir al trabajo. Bueno, por cierto, una buena noticia es que el castillo de Guanapay o Santa Bárbara, como algunos le llaman, yo siempre lo he conocido como Guanapay, pero ya creo que le llaman de Santa Bárbara. El castillo estamos viendo ahora en imágenes en Teguise, en la montaña de Guanapay, por eso le decimos el castillo de Guanapay. Andrés, pues creo que reabre sus puertas o reabrió sus puertas este fin de semana, por fin, después de una... Bueno, primero sufrió una restauración importante y luego tuvo, creo que, problemas técnicos de electricidad y tal, por eso se demoró tanto la apertura, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que esto, ¿de cuándo arranca? Yo creo que está de la época del COVID. La verdad que el castillo de Guanapay, también con ese Museo de la Piratería, que no funcionó muy allá, porque lo último que tengo entendido... Primero fue el Museo del Inmigrante. Sí, eso fue hace tiempo, sí. Después fue el Museo de la Piratería. Y ahora lo quieren cambiar y va a poner el Museo de la Historia. De la historia de Teguise, y es algo ya más municipal. Y tuvo muchos problemas, como has dicho tú, tuvo retrasos, luego hubo actos vandálicos, hubo robos, y al final es cosas que se van enquistando y esperemos que recupere y que sea un lugar emblemático en el patrimonio de la isla. Yo envié un mensajito ayer a Fuerteventura diciendo, mira, porque es que me habían pedido, oye, queremos ir al castillo de Santa Bárbara, queremos ver el Museo de la Piratería, y yo les decía, está cerrado, y ayer en cuanto me llegó la noticia, pues la mandé, oye, queremos ir, digo, se plantan aquí este fin de semana, porque hay mucho interés, y yo sí que veo algo positivo, el hecho de que lo amplíen a, pues si el Museo de la Piratería no funcionó como tal, al Museo de la Historia de Teguise, que tiene, y bastante. Y además me llamó la atención y me gusta que por lo visto el Ayuntamiento tiene la intención de albergar también espectáculos y hacerlo un poco más vivo, un espacio museístico. Pero es que lo de la piratería yo creo que tenía una atracción y un atractivo. Sí la tiene, sí la tiene. Lo tendría el de la piratería. Lo que pasa es que creo que tendría que haberse hecho algo más interactivo, ¿no? más... Pero siempre se puede hacer. Yo es que nunca estuve. Me refiero... Yo sí fui. Yo sí estuve, lo vi y está bien, pero está bien, pero me refiero que hoy la gente quiere leer las cosas, 3, 4 cosas, o verla de manera visual o audiovisual, ¿no? Sí, que quiere también que le montes un poco más de película o más de atracción, de que los niños puedan hacer algo más activo. Y bueno, por ejemplo, en ese sentido se quedó un poco cojo, ¿no? El Museo de la Ciencia en Las Palmas, en el Elder, pues tiene como una... De entrada ya es un avión, que es donde pues, un chico ya puede hacer, experimentar tiene que ser cosas. Más espectacular. No te vayas tan lejos. Aquí en Jameos del Agua, la casa de los volcanes que se inauguró, eso es espectacular. Claro. Uno entra. Yo no he ido. Y pues tienes que ir, Jorge, tienes que ir. Eso ¿Está abierto a cualquier hora del día? Los horarios, mira, yo tampoco trabajo en los centros turísticos, pero también te digo una cosa, vete y le recomiendo a la ciudadanía de Lanzarote que vaya y lo vea. Yo cuando lo vi, aluciné. Van a ver el tubo volcánico, ese tubo del que siempre se habla, del túnel de la Atlántida, lo van a ver con sus propios ojos. Es que está creado de tal manera, van a ver cosas... Ese sería el ejemplo de vanguardismo, manteniendo ciertos elementos que podría pegar perfectamente para otros museos, como puede ser el Museo de la Piratería o lo que sea. Si van a poner un museo de historia, estaría bien que mantuviera la parte de la piratería en Teguise, porque eso tiene su atractivo, pero que lo hagan de esa forma. Y lo interactivo, todo esto se puede hacer de muchas maneras. Han tenido
una capacidad de trabajo, de verdad. La gente que ha hecho lo de la Casa de los Volcanes, yo quedé encantada, probé algunas cosas, otras me dio un poco de miedo, tengo que decirlo, pero porque yo soy una persona aprensiva, me subí ahí en una cosa de espejos que hay, es una experiencia maravillosa, sensorial, que mira lo emocionada que estoy, ya te veo, ya voy a tener que ir. Bueno, por cierto, queríamos oír a Eugenio Robaina, que es precisamente el concejal de Obra y otros departamentos, que nos explica efectivamente lo que ocurrió, por qué ese retraso. Después de las obras que hicimos de más de 1 millón de euros de la reforma que se hizo en ese castillo, pues ese castillo estuvo abierto pues hasta que pues hace aproximadamente 6 meses tuvimos un problema, una avería en alta tensión. Hasta que Teguise fue capital. O sea, de ahí para atrás, esa historia donde entran los piratas, entra toda la historia de Teguise. Es decir, que estuvo, porque yo no lo tenía claro si una vez que se acabaron las obras se había abierto. Por lo visto se había abierto, pero con poco éxito porque casi nadie se enteró. Y tampoco casi nadie se enteró de que estaba cerrado. Y ahora lo que sí sabe todo el mundo es que ya está abierto de nuevo y pueden ir a visitarlo. No solo los turistas, yo creo, como bien dice Erika, que este tipo de cosas tenemos que ir también los lanzaroteños. Hay muchas cosas que no vemos y luego cuando casualmente las vemos. Yo, por ejemplo, la casa museo de César Manrique de Aría, hacía años que no iba. Yo la conocí cuando vivía allí César, hice muchas entrevistas ahí al artista. Pero hacía años que no iba y la verdad que, bueno, a mí me produjo cierta emoción entrar y conocer de nuevo la casa, ¿no? No, simplemente iba a apuntar que hay no sé, hay que tener, yo sí, siendo de Teguise, tomaría un poco de reflexión, es decir, lo que tú estás diciendo, no sabíamos ni si estaba abierto, ni si estaba cerrado. Yo no sabía exactamente si al final la utilidad se había dicho que iba a ser algo así, arqueológico de Teguise o el Museo de la Historia de Teguise, pues a lo mejor sí sería cuestión de hacer también una campaña o en este caso también darle más relevancia, o si se va a hacer actos, porque también ese patrimonio hay que no solo cuidarlo, sino que también mostrarlo. Tiene las dos cosas. Primero, hay que cuidar lo que es la obra en sí mismo, el castillo, que en esto lo han hecho muy bien la nueva corporación y que ya venía del anterior, creo, pero que vamos, ha continuado. Pero ahora yo creo que simplemente, yo quiero hacer una crítica constructiva porque no es fácil, ¿no? Tampoco vamos ahora a poner a vestir allí a Eño como algunos quieren de pirata para que se ponga con un... No estamos en carnavales. Lo que sí hay que hacer algo que sea más curiosito. Hombre, pero se pueden hacer... Yo creo que esa idea del ayuntamiento de hacer espectáculos puede atraer a gente en el sentido de cuando tú le pones fecha a algo, tú dices, la fiesta va a ser en Agramar, pon tú, tal día. La gente se organiza y va... Algo que... Sí, algo que, por ejemplo, cada mes haya un espectáculo y tal, que atraiga no solo a los turistas, sino también a la gente de Lanzarote en general. Bueno, hoy se celebró la primera mesa insular de obras públicas en Arrecife, Andrés. Sí, pero a ver, vinieron las imágenes, no sé, yo me imagino que ahí fue nuestro compañero, ahí la estamos viendo, y aquí un poco, no sé si estaba un poco más el morbo en ver que es el área de obras públicas de Jacobo Medina, con todas esas retiradas de parte de la vicepresidencia y de algunas de las áreas, porque hay que recordar que yo no sé si el único alcalde que fue Jonathan. Porque era el anfitrión. Es el anfitrión, porque era en el centro cívico, centro social de Argana Alta. Sí, porque estoy viendo que podrían haber ido alcaldes también si quisieran. Sí, lo que pasa es que van los consejeros. Ayer el alcalde. Van los concejales, perdón, de obras públicas. En el caso de Arrecife es que se da la casualidad que creo que Jonathan es el alcalde, pero también además es el consejero de Obras Públicas. Claro. Se unen muchas casualidades, ¿no? Claro. Y además es amigo de Jacobo. Y además que muestra otra vez un mensaje de unidad, porque ahí están los dos juntos. Por eso decía yo que un poco el morbo estaba ahí. Es verdad que es el área de él ya es la quinta. Estas mesas insulares han intentado, no sé si también como las reuniones con el presidente, ¿no? Que ha hecho varias por los municipios, dar un poco como de transparencia y de visibilidad en todos los municipios, y entiendo que se han abordado, habrá un comunicado, por eso decía que estamos quizá a la espera de que haya algo de los temas que se han tratado. Del resto ya ahí estamos viendo la imagen del alcalde con Jacobo, que ya da de por sí, pero es por otras cuestiones, claro. Hombre, dice mucho. A mí sí me gustaría destacar, porque hablan de, evidentemente, el alcalde de Arrecife siendo anfitrión de esa mesa, y no solo anfitrión, sino el responsable de obras públicas en su municipio, es lógico que esté en esa mesa. Pero más allá a mí me gustaría decirlo de una forma amable, y creo que a nadie se le escapa la sintonía, más allá de amistad,
sintonía que tienen el alcalde de Arrecife y el consejero de Obras Públicas y lo que eso representa dentro de lo que ha pasado en el panorama político y más concretamente en el Partido Popular en Lanzarote, que creo que es algo que se puso de relieve en la comisión ejecutiva, que yo ya sé que hablaron de eso, pero bueno, y que además se dijo, creo que por primera vez enfrentó directamente con la presidenta del Partido Popular a varias personas dentro del partido. Y creo que no es desdeñable y no debería ser, esto ya es una opinión muy personal, no debería ser desdeñable para la presidenta, para Astrid Pérez, ni para nadie del partido, la sintonía que se profesan el alcalde de Arrecife y el consejero de Obras Públicas por lo que estamos viendo y porque también creo que tienen una especie de, aparte de esa sintonía ellos la muestran mucho en redes sociales. Y no sé si ese escaparate, ¿no?, que ellos tienen lo pueda tener tanto la presidenta del Partido Popular, sin rebajar ninguna de las condiciones que tiene ni nada, pero me parece interesante de seguir qué es lo que está haciendo. Y creo, y echo en falta algo más por parte de Astrid Pérez, quizás, que no sé, que hable directamente. Bueno, nosotros lo estamos intentando, a ver si la presidenta está, por lo que nos contesta por chat, que está muy liada. Precisamente ayer recibía una delegación de empresarios de Lanzarote, en este caso, ahí la estamos viendo en el Parlamento de Canarias, que fueron un poco, Andrés, a hablarle un poco de, bueno, imagino que de la problemática que hay en Lanzarote en general. Yo pude hablar con uno de los empresarios y me dijo que sí, que estuvo bien, que eso fue un acto protocolario, pero que fue muy interesante también porque creo que el parlamentario y presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, pues habló allí del plan insular. Había técnicos de GESPLAN y quiso pues un poco significar un poco la mano tendida también al empresariado de Lanzarote para que participe en un plan insular que quiere que sea abierto, que sea de la ciudadanía. Sí, porque lo que presentó fue el borrador. El borrador del plan. Presentó el borrador del plan insular. Del plan insular. Y ahí estamos viendo precisamente a Osvaldo junto, en la foto central, a Osvaldo junto a Astrid Pérez, también está el presidente del Círculo de Empresarios, que fue el que organizó el tema, con la Confederación de Empresarios de Lanzarote, que también estamos viendo allí, en este caso a la derecha de la imagen, al lado de Osvaldo, a Beatriz Salazar, que es la nueva presidenta, y después pues empresarios, bueno, vemos también al consejero en este caso de Política Territorial del Cabildo, ¿no?, a Jesús Machín Hijo, y luego a muchos empresarios que son casi una nueva generación, ¿no? La segunda generación, sí. O tercera generación en algunos casos, en algunos casos son la tercera generación, es decir, sí, que ya eran sus abuelos, después sus padres y ahora son ellos los que han empezado o siguen con los negocios familiares que han tenido tanto éxito en la isla de Lanzarote. El salario mínimo interprofesional, ya por fin vas a cobrarlo, Erika. Te van a subir el sueldo. ¿Qué le gusta meterse conmigo? Bueno, si me pagaran los paquetitos que yo mando a pedir, eso ya sería... No, en esta empresa creo que nadie, según me dijo el gerente, nadie cobra el salario mínimo interprofesional, todos están por debajo. No, lo hemos subido desde hace tiempo, incluso creo que es de las pocas empresas que hemos bajado incluso el horario a 37 horas y media, sí, antes de que... A mí con que me dejen dormir, Jorge, yo, a las horas en las que empiezo el programa, con que me dejen dormir ya me doy por pagada. Pero, bueno, saben que ha generado polémica, Erika, sí. ¿Por qué? Porque hay una rueda de prensa, Andrés, que creo que no sé si tenemos posibilidad de poder verla. En la noticia iba un corte, dos cortes, bueno, cuatro exactamente, pero unidos, bueno, por un lado de Yolanda Díaz y después de Pilar Alegría. Que es la rueda de prensa de ayer tras el Consejo de Ministros. Fue un bochorno tremendo. Y fue un medio, bueno, ha sido muy comentado porque realmente han hecho el ridículo, en este caso político, ¿no? Porque mientras la señora Alegría, que es la portavoz del Consejo de Ministros, en este caso la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, pues decía una cosa, la señora Díaz decía otra, incluso se ve, vamos a verlo y después lo comentamos. Me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Y sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo,
Y por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace al 3,8%. Hablo en términos de justicia fiscal y lo que queremos es que quien más tiene aporte más y desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año, pues desde luego sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro país. Desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Yo únicamente por remarcar lo que decía la vicepresidenta. Desde luego, lo que es una posición clara por parte de este Gobierno es manifestar sobre todo la satisfacción de volver a aprobar una nueva subida tan importante del salario mínimo interprofesional como la que hoy hemos hecho pública. A veces, seguramente por la propia velocidad informativa, como se dice coloquialmente, saltamos las pantallas demasiado rápido. Creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso. Bueno, esto era, digo que estaba Erika y Andrés, estaban juntos Es patético. es patético, para que la gente Jorge, lo que lo sepa siento. es que ahí lo que quería el gobierno apuntarse, y era un buen tanto, es que se había subido por tercera o cuarta vez el salario mínimo interprofesional, es decir, el salario mínimo de los trabajadores. Y en la rueda de prensa se les resulta que la consejera se entera, la vicepresidenta y ministra. segunda, ¿no? Y ministra de Trabajo, se entera de que no le han hecho caso, entre comillas, a su recomendación de que estas personas que van a cobrar ahora 16.576 euros brutos al año, al año, pues no tengan que, estén exentos del IRPF, es decir, de lo que pagamos todo por nuestros ingresos. Es que ¿sabes qué pasa, Jorge? Que esto es muy delicado. Es muy delicado porque cuando tú estás hablando del salario mínimo interprofesional, estás hablando de personas que están cobrando lo justito. Lo justito. Entonces, tú no puedes llegar a una rueda de prensa solo primero y decir, me estoy enterando por la prensa. Y si es cierto que te estás enterando por la prensa, tu socia que la tienes al lado no te puede decir, eso no es así, por lo bajini. Es patético. Vamos a ver, es que, insisto, a veces los juegos políticos, y sobre todo cuando son en tan altas esferas, se olvidan de que están manejando cosas muy delicadas dentro de los hogares de la gente. Que una persona que cobra el salario mínimo interprofesional tiene dificultades para llegar a fin de mes y que esta subida, bueno, se quieren apuntar el tanto, no sé qué tanto hay que apuntarse cuando la inflación se ha comido la subida salarial, no sé, yo creo que se ha comido hasta esto, hasta esta pequeña subida, y si no se lo come esto, se lo va a comer el IRPF, y si no se lo come el IRPF, es que no es proporcional. Pero entonces, lo que dice Yolanda Díaz tiene cierta razón, porque aquí son de las cosas donde, curiosamente, para mí, los dos tienen cierta razón. Tanto, yo mira, me gusta ser lo más objetivo posible, siempre la gente lo sabe. Los dos tienen cierta razón, Erika, desde el punto de vista de que, efectivamente, la inflación se ha comido las subidas salariales que se han hecho. Claro. Se la han comido. Pero ahora iba a subir, creo que unos 700 euros. Es decir, un trabajador, el que cobraba antes el salario mínimo, ahora va a cobrar un poquito más, son 700 euros. Lo que dice la señora Díaz, de Sumar, es que de esos 700 el gobierno se quiere llevar, si tributa el IRPF, se quiere llevar pues casi 400 euros, es decir, la mitad de esos 700, 300 y pico euros. Que es casi la mitad de lo que ha subido. Entonces lo que dice es que no tiene sentido. Con eso le sumamos lo que tiene que aportar la Seguridad Social, al final ganan todos menos el trabajador. Claro, pero si es que lo que dice la vicepresidenta tiene razón en el sentido de que las personas que hasta ahora cobraban el salario mínimo interprofesional nunca han tributado por el IRPF, claro, o sea, sí, no lo han hecho. ¿Qué ocurre? Antes creo que hasta 15.000 euros. Que al subir el tanto, pues entran en una línea, que es la línea que no se había cruzado, y el gobierno dice, ah, pues si la cruzas, la cruzaste. No es que no, si la cruzas, la cruzaste.
Es que el salario mínimo interprofesional se llama salario mínimo interprofesional por algo. Es decir, las personas no están eligiendo, las empresas se están acogiendo a eso porque a lo mejor no pueden pagar más, por lo que sea, porque es lo mínimo que pueden pagar, y las personas lo mínimo que pueden cobrar. Por lo tanto, debes asumir que no es que tú le estés pagando, no sé, de salario mínimo. No sé si me estoy explicando. Sí, bueno, más o menos, pero lo que sí es verdad es que hay que decir que el salario mínimo lo cobra muy poca gente, entre comillas. Lo cobra gente, 2,5 millones. 2,5 millones es el cálculo que hace la agencia tributaria. Y se van a ver afectados algo más de 500,000, porque el resto tienen hijos o tienen unas condiciones familiares que al final pues no tributarían en el IRPF. Pero es cierto que hay mucha gente que se va a ver afectado porque al final es un medio engaño. A ver si me entiendes. Es un engaño, y yo voy a explicar por qué. Y creo que Pedro Sánchez, conociendo a Pedro Sánchez, yo creo que lo hace de forma calculada. Esto hay que decir que al pasar, ¿no?, de 15.876 a 16.576, ya pasa esa barrera, ya tienen que tributar. Yo no creo que sea casual. Yo siempre digo la frase, Pedro Sánchez, yo invito, pero tú pagas, lo paga el empresario. Vale, hasta ahí va bien, ha ido subiendo, pero todavía no le había tocado al trabajador tributar, pero ahora sí tiene que tributar. Pero esa tributación va a ingresos, o sea, es una jugada maestra. Es una jugada maestra de Pedro Sánchez. Sí, que realmente no le está subiendo los 700 euros, sino le está subiendo 300 euros. No, y políticamente la jugada maestra es, yo te digo a ti, oye, yo te he subido el salario. Sí. Que se lo ha subido al otro, pero él dice que yo ya se lo subo e ingreso más. Y yo ingreso más. Es una jugada media maquiavélica. Y a mí no me extrañaría que está hecha con toda la ley. Y que seguro que se habló, y a lo mejor se pudo hablar. Y Pedro Sánchez dijo, no se le va a quitar, porque si ahora le quito la imposición, entonces dejo de ingresar. Es una máquina recaudatoria. Sí, pero también es verdad, que la teoría que tienen algunos, en esto he hablado con algunos economistas, es que es verdad que hay gente, ahora el salario mínimo, a partir de ahora, será de 16.576 euros bruto con las 14 pagas, es decir, sumando las 14 pagas, bruto, que esto quiere decir que se va a llevar las personas en torno a los 1.000 euros. Claro, prorrateado van a llevarse los 1.000 euros al mes. Netos. Neto. Lo que quiero decir es que de esa cantidad, el que gana 18.000, ese que tampoco está a mucha diferencia del que gana 16.576 a 1.500 euros al año, ese sí va a tener que tributar el 15 o el 18%, y va a ganar menos incluso porque al restarle ese dinero se va a quedar menos que el que tenía el salario mínimo. Esa es la explicación que también están intentando transmitir en los argumentarios del Partido Socialista. Digo, oiga, es que habrá que poner un límite en un momento determinado, porque si no estamos castigando al que incluso ganaba un poco más, va a ganar menos que el que gana ahora el salario mínimo. Claro, ¿me entiendes lo que quiero decir? Claro, pero es que eso es lo que se decía desde hace tiempo, que Pedro Sánchez quiere igualar de una manera obligatoria el salario mínimo y lo está subiendo al salario medio. Y ahora está teniendo esa fricción. Esa dificultad. Claro, porque si la sociedad no la tienes preparada, claro, tú le vas mandando. Es verdad que luego no lo recordaba, la ministra decía que cuando se lo encontró el salario mínimo era 10.000 euros y ahora está 16.000. Oye, chapó. Sí, es verdad, pero también. Pero ahora ya se empiezan a encontrar las primeras fricciones. Pero también lo que decía antes Erika, el señor que ganaba a lo mejor antes 900 euros, vivía mejor que hoy el que gana 1.000. No, hombre, eran 700 y pico. No, pero es que tú con 1.000 euros hoy, y respecto a lo que comentabas antes, Jorge... No, digo porque la inflación ha subido. Hombre. Solo la cesta de la compra, ya no vamos a los pisos y esas cosas. Solo la cesta de la compra, y lo sabemos los que hacemos la compra. Como mínimo, el 30% en estos últimos 4 años. No, lo que se dice que esos 350 y pico euros limpios, de esos 700 se baja impositivamente a unos 300 y pico y se calcula que tendría que haberse quedado en 450 y pico para no comerte, la inflación no comerte. Es decir, que ya está en déficit quien esté en el salario mínimo. No, y vete a la vivienda, Jorge, porque la vivienda es un gasto... Es imposible, y un salario mínimo. Yo lo siento, pero un salario mínimo es imposible. La gente, compartir casa favor, con alguien. Solo hay que escuchar a la gente, y la forma más rápida para mí de escuchar a la gente es meterte en redes sociales. Y tú lo que ves, ¿por qué está la gente enfadada? Contrale, porque no tienen, ya no es para pagar en la cesta de la compra, porque al final todos hacemos un apaño, comemos arroz y pollo el tiempo que haga falta. Yo lo he hecho, yo he comido arroz y pollo y los mejores días con zanahoria. Yo comí arroz y pollo, está buenísimo. No, hombre, pero entiéndeme. Yo he comido también arroz y pollo. Muchos días seguidos. En Perú se come mucho arroz y mucho pollo. A lo que voy, a lo que voy es que si tú te metes a tantear a la gente y hablas con la gente, ¿de qué hablan? Chacho, que no pueden pagar la casa.
la casa donde tú vives, que no estamos hablando de hipotecarnos o de pagar una hipoteca, ya que eso es una locura, que estás hablando de que tanto si eres tú solo como si encima tienes a gente a tu cargo, hijos, o personas mayores, o personas dependientes, ¿tú te imaginas el infierno que es levantarte todos y cada uno de los días diciendo, ¿y podré pagar el alquiler? Y chacho, ¿encontraré una casa decente? O viviendo en casas que no, o en cuartuchos. No, hombre. Pero el problema, Erika, es que me enfado es esta que cosa. Subir el salario es a ver, todo el mundo, desde un punto del sentido común, dice, oye, es que con 1.200 euros ya es que no se puede vivir en Lanzarote, es que no se puede vivir, y menos si es una familia. Yo estoy hablando de una persona sola. Claro. Ya una familia, porque con 1.200 es lo justo, con eso te da para comer, si tienes una casa en este caso vivir con tus padres, y te da para comer, para poderte, pues, algo de ocio, y para comprar tu ropa y alguna cosa más. No te da para ahorrar difícilmente. Pero el problema es que los salarios mínimos tienen que existir porque no todas las empresas pueden pagarlo. Sí, eso sí. Yo en eso ¿Por qué? estoy de Porque acuerdo. la productividad de muchas empresas es que no dan para más. Es decir, el señor que tiene a lo mejor una tienda y tiene a 2 trabajadores, es que no puede pagar más de ese dinero. Porque es que, y esto cuando estamos en un tiempo alcista económicamente hablando, cuando vengan crisis, a ver qué van a hacer esos pequeños autónomos. Es decir, que no es tan fácil. Tenemos que tener, para poder subir los salarios, tenemos que España tener una economía más productiva. Y es verdad que, por ejemplo, los salarios en el País Vasco, en el norte, que son más de industria y tal, tienen un salario medio más alto. Más cualificado, más tecnificado. Claro, son gente con más cualificación y por lo tanto son trabajos más cualificados, no es el camarero raso, y no estoy hablando nada, ni el dependiente raso, ¿no? Son ayudante de cocina. Ayudante de cocina y tal. Allí, aparte de todo eso, que lo tienen, pues tienen después, por eso sube la media, tienen... Es que yo sigo pensando que la clave, porque lo que ustedes están diciendo concorda con lo que yo pienso, que tocar los salarios es un punto económico dentro de la economía muy delicado, muy delicado por todo lo que implica. Entonces yo creo que lo que está tardando, pero muchísimo, y sabemos que no es un problema que tenga una solución a corto plazo, es la vivienda. Si se hubiese construido vivienda en España tal y como se prometió, al ritmo que se prometió, ahora los precios tal vez no estarían tan altos y tan imposibles, y a lo mejor no haría tanta falta y podríamos haber asumido, como la ciudadanía, la población, podríamos haber asumido la inflación de otra manera. Pero como lo más básico que tenemos está por las nubes, pues oye, yo pienso, yo tengo un sueño, yo quiero comprarme una casa en Lanzarote o un terrenito para yo ir haciéndome mi casa. Yo no puedo pensar en eso. Entonces, ¿en qué pienso? En que me suban el sueldo. Pero la empresa no puede, porque no me puede subir el sueldo. No. Si, imagínate que mañana venimos Andrés y yo, mira, que quiero que me suba y luego viene Fran y luego viene toda la tropa. Hombre, ¿verdad? la empresa ya, a veces, empresas de comunicación como esta, lo que hacen es un sobreesfuerzo para que podamos mantenernos vivos. Simplemente, vivo. Pero lo digo tú me entiendes. porque una empresa de comunicación en una isla tan pequeña, y esto es porque Lanzarote es un caso especial en el tema económico, ¿no? Que es una isla pujante, con un turismo importante, pero con una población como tuvo Lanzarote hace 10 años, que llegaron a ver aquí, pues hasta televisiones 4 o 5, ¿no? Bueno, 10 años no, hace 18 años llegaron a ver... En 2006, cuando llegamos, habían 5 o 6 televisiones. A lo que voy, esto Jorge, es imposible de sostener. Y concluyo, si tú regulas el mercado de la vivienda, que yo sé que se están intentando poner medidas, pero no son suficientes. Si tú regulas el mercado de la vivienda, evidentemente los precios aflojan en la vivienda. Se vuelve todo un poco más de sentido común, porque ahora mismo es que falta, y no haría falta tanto tocar los salarios. ¿Qué estamos haciendo? Como locos, súbanme el salario, la culpa es del otro, no sé qué. Estamos desesperados, la población está desesperada por muchas cosas que no están funcionando y deberían atajar los problemas que creo yo que son más básicos. El problema es que ahora el gobierno tiene un problema, que es que va a aplicar, como ha dicho Pedro Sánchez, el IRPF a aquellos que cobren el salario mínimo, o como dice la vicepresidenta segunda, la de Sumar, pues no tiene que quedarse exento, porque ahí va a haber una polémica. Han presentado ya, Podemos ya, Sumar, de que ha visto que Podemos presentó también, ellos presentaron una proposición no de ley para
precisamente evitar para que se quedara exento a aquellos que cobraran el salario mínimo interprofesional. Pero es que también el Partido Popular... Esquerra, ¿no? Bueno, todos esos partidos de Esquerra, todavía más, los de izquierda. No, pero digo porque es socio de gobierno. Sí, también. Pero el Partido Popular, que es obvio, también está diciendo que lo que tú decías, que lo que quiere el gobierno es que a costa de los que menos ganan, ganar ellos más dinero. Recaudar. En fin, pero yo creo que no le va a quedar más remedio a Pedro Sánchez que dar marcha atrás, me da a mí, porque va a perder. Es que se puede significar, políticamente la lectura es que pueda volver a significar una derrota, como fue lo del ómnibus. Esta es diferente, ¿eh? Porque esta derrota es muy diferente y es más interesante que la anterior en el sentido de que es el Partido Socialista solo. En realidad, toda la izquierda se ha unido y a la izquierda se ha unido el PP. Sí. Eso, ¿en qué escenario posible para Pedro Sánchez y su gobierno se ha visto? Pues esa es la tesitura actual. Pues sí. Bueno, nos tenemos que ir ya porque nos está esperando, en este caso, en la segunda parte tenemos al que es, hoy todavía, es el inspector jefe de emergencia de Valencia. Vamos a entrevistar a José Miguel Basset Blesa, que fue clave también en todos los trabajos, ingente trabajo, y nos va a contar cuál fue su experiencia, que no pudo ser nada buena, precisamente por lo ocurrido, donde se murieron, pues fueron más de 200 y pico personas, ¿no? 200 y pico personas, que se dice fácil, por una catástrofe natural como fue la dana que cayó en el mes de octubre pasado en Valencia. Por cierto, que el viernes hay una jornada de Lancelot Televisión, en este caso organizada junto con Gaveta Económica, y va a venir la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Va a ser, si no me equivoco, en el Islote. En el Islote, no, en el... Creo que es en el Islote de la Fermina. ¿El Islote de la Fermina? Me pareció, creo que sí. Me pareció sí, cartel. Efectivamente, el Islote de la Fermina. Es que me habían dicho enviar el Monumento del Campesino. Al final va a ser en el Islote de la Fermina, que está aquí al lado, precisamente en estas jornadas que Lancelot también suele organizar cada 2-3 meses. Pues vamos con José Miguel Basset. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodista. Hoy vamos a hablar, en este caso de desastres naturales, de la prevención, porque precisamente ayer se celebraba en Lanzarote una jornada para analizar la gestión de desastres naturales recientes. En este caso vamos a hablar con una persona que fue muy importante, clave también para muchos, en lo que ocurrió en la dana famosa de Valencia en el mes de octubre. Don José Miguel Basset Blesa es inspector jefe de emergencia de Valencia. Buenas tardes, ¿cómo estamos, don José Miguel? Buenas tardes. Bienvenido a Lancelot y también a la isla de Lanzarote. No sé si la conocía. Sí, la conocía de antes ya. De antes ya. Sí. Bueno, don José Miguel, pues la verdad que hablar de emergencia y en este caso de desastres naturales, pues todo el mundo se le viene a la cabeza lo primero, lo que ocurrió en Valencia, donde usted, pues precisamente era uno de los responsables, en este caso, como inspector jefe de emergencia de Valencia. Yo una pregunta que antes de meternos en profundidad y hablar de la prevención, de cómo estamos preparados los ciudadanos, en este caso me gustaría saber, y yo creo que a muchos, si ocurriría lo mismo en estos momentos en Valencia, si dentro de una semana, 2 semanas, cae una dana como la que cayó, esas cantidades de agua increíble de lluvia en tan poco tiempo. ¿Ocurriría lo mismo o estaríamos ya más preparados? Hombre, desde el punto de vista hidrológico, exactamente lo mismo, porque quizá peor, porque ahora mismo todo el caudal de agua que se encauzó a través de barrancos y de ramblas, pues no tendría esos lechos, puesto que están colmatados, están llenos, y entonces la lámina de inundación sería mucho más potente. Eso en cuanto al lecho en sí. Eso es la cuestión física. Esa es la cuestión física, la cuestión hidrológica. En cuanto a lo que hemos podido aprender, hombre, pues en los servicios de bomberos pues nos adecuamos muy rápidamente a las nuevas situaciones, pero no ha habido tiempo físico todavía para analizar todos los parámetros que han confluido en este episodio, y sí que hemos detectado muchas cosas que serían mejorables, pero desde luego para esto poder implementarlo y que
una próxima vez impactase menos, pues todavía no se ha preparado. La verdad es que hay confrontaciones políticas, usted sabe cómo es este tema, no lo voy a meter en este lío político que hay en Valencia y también en España con el tema de las responsabilidades políticas que hubiese, pero todavía yo sigo escuchando algunas voces diciendo que por mucho que se hubiera hecho, no se podía haber evitado el gran desastre que ocurrió, sobre todo físico, que no se hubiera podido evitar por la cantidad de agua, lo inesperado del suceso, aunque así creen muchos que se podían haber evitado muchas muertes. ¿Usted comparte esa filosofía, ese argumentario? Hombre, a ver, no tengo conocimiento suficiente acerca de los planes hidrológicos que se han desarrollado, o perdón, mejor dicho, que se tendrían que haber desarrollado y que de alguna manera se había detectado o se detectó en algún momento que evidentemente construir polígonos industriales en zonas inundables o hacer construcciones de obra civil y de viviendas en zona inundable sea una práctica muy recomendable. No desconozco todo este parámetro. Quizás habría que ir buscando en el origen de esas concesiones, de esas autorizaciones por parte en este caso de los municipios, que son los últimos que tienen la palabra para conceder una licencia, ver por qué eso se permite. Eso para empezar. En segundo lugar, bueno, soluciones hidrológicas para cuando ya el problema existe, hay soluciones hidrológicas, claro que las hay, son costosas y a veces, pues no sé, obras, no voy a decir faraónica, pues sería muy pretencioso, pero sí de una envergadura económica y temporal. Sobre todo al tema de los barrancos, de la reconducción del agua. Sí, supongo que todo el mundo habrá leído, habrá visto algo que era evidente, había un desvío de lo que es el propio río Turia, que ya en el año 57 provocó una inundación debido a una rotura de una presa también, y que debido a este plan, pues bueno, el agua no pasó por el municipio de Valencia otra vez, sino que se derivó a través de ese cauce y estuvo a 1,5 metros de desbordar incluso ese cálculo que se hizo en su momento. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿se podrían derivar barrancos o ramblas hacia ese nuevo cauce con obra hidrológica? Por supuesto que sí. ¿Eso está escrito en algún sitio? Había algunos planes que ya lo preveían en su momento hace muchísimo. ¿Se hizo? No. No se acometieron. No se acometieron. Entonces, claro, también todo el caudal, estamos hablando de 800 milímetros de agua recogidos en menos de 12 horas. Esto es un caudal... 800 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Entonces, eso es incalculable. Claro, esto no se había ocurrido nunca, ¿no? En España. No, registros en lo que es en la Comunidad Valenciana, desde luego, no. Y tenemos registros de las zonas afectadas desde el año 48 y desde el año 14. Y no había un registro. El registro más alto era de octubre del 2000, con 200 milímetros, 200 litros por metro cuadrado, en la zona de la Safor, bueno, en la zona de la Ribera Alta, la zona sureste de la provincia de Valencia. Y esto lo duplicó, pero con creces, en el momento más álgido. Entonces, claro, son avenidas que no se los espera. El periodo de retorno, que es cuánto tiempo puede tardar a volver esto, según los expertos, era de 5.000 años. Entonces, claro, esto no es un fenómeno, no quiero parecer alarmista, pero sí provocado como consecuencia del cambio climático que estamos teniendo y que es imprevisible. La DANA, hay registros y está todo escrito dentro de AEMET, y pone que cada hora estaban cambiándonos el curso, la intensidad de las lluvias y la disposición de la DANA. Que nadie sabía exactamente dónde iba a caer. Al final la DANA se posicionó en las cabeceras de los ríos y de los barrancos, y es donde dejó caer pues la máxima intensidad. Sí, y ya no si hubiera caído a lo mejor pues 10 kilómetros más para allá y no hubiera pasado nada, ¿no? A lo mejor. No, el problema no fue eso, el problema es que descargó precisamente en las cabeceras. Claro. ¿Eso qué hace? Pues que todo el sedimento, con esa cantidad, con ese flujo, con ese caudal de agua que estaba bajando, pues arrastró tanto sedimento que ahora el problema es el sedimento. Pues se baja agua con algo de barro, achicas y ya está, y ya queda limpio. Pero cuando lo que arrastra son centenares de miles de toneladas de fango, que acaban en los garajes, que acaban en las zonas bajas y que acaban llenando los propios cauces de estos barrancos y de estas ramblas, ese es el problema. Bueno, estamos hablando de lo que fue la mayor catástrofe natural conocida sí, sí. En España, ¿no? Sí, hola. Mi pregunta va un poco por
Pero lo que pasa es que iba pensando y iba respondiendo a todo lo que tenía en mente preguntar, pero bueno, siempre hay preguntas, espero que interesantes. Cuando uno era pequeño, pero en los años 80, ¿vale? Al principio de los 80, la Gota Fría se llamaba así, era esa zona, ha dicho el Turia, el Júcar, era muy recurrente, pero parecía que no tenía tanto impacto. Entonces, me gustaría saber si ahí se certifica y se confirma que las cantidades ahora son mayores o que puedan ser mayores, y segundo, vamos a buscar soluciones, es decir, los análisis que se están haciendo, ¿a qué trabajos deben ir? Porque en esa situación está solo esa zona del Levante o puede ser en cualquier lugar, con esas cantidades podría pasar en cualquier lugar. Afectó tanto al Levante como afectó a Murcia, afectó a Albacete, Málaga, donde ¿no? también hubieron fallecidos como consecuencia, es decir, no estamos a salvo. Es decir, la cuenca mediterránea está más expuesta, evidentemente, puesto que este fenómeno viene vinculado también con la temperatura del agua del mar y con la cantidad de agua que evapora. Y en fin, no soy climatólogo, pero esto lo venimos observando desde hace mucho tiempo. Sí, el calentamiento global lo que está provocando claro, es que el Mediterráneo cada vez tenga más temperatura. Entonces, los modelos, hay que tener en cuenta que AEMET, en este caso, hace previsiones de dos tipos. Lo que es la predicción, que es lo que algoritmos matemáticos te dicen que va a ser la evolución más probable de, y luego está la observación, que es cuando dicen, no, es que esto decía el modelo matemático, pero lo que está cayendo es esto. Y esto hace que vayan ajustando la previsión en la observación. Y esto es lo que genera cambios que no te dejan capacidad de respuesta. No hay tiempo físico de mover todos los efectivos. Perdón, entonces, y luego, por ejemplo, con toda esta construcción que se ha hecho en lugares donde debe haber cauces y demás, dice, ahora se tendrá que reordenar una manera de buscar... ¿El urbanismo te refieres? Claro, urbanísticamente ahora se tendrá que hacer otras soluciones o... Bien, desde el punto de vista de la emergencia, yo aquí estoy bastante limitado. Para mi especialidad es la respuesta de emergencia, como somos los servicios de contraincendios a nivel nacional. Pero evidentemente habrá que tomar cartas en el asunto. Allá se ha creado una vicepresidencia de recuperación y todos estos factores entiendo que los tendrán que tener en cuenta y, si no mitigar al 100%, si por lo menos evitar que el impacto de una situación como este estilo sea tan devastador como el que hemos tenido. Yo te voy a dejar, pero antes me pasó una pregunta que quería hacerle más de tipo personal, porque claro, la gente, usted era el inspector jefe en este caso de emergencia de Valencia, y bueno, más allá de críticas políticas, críticas técnicas, de que quién fue, si se tenía que haber advertido con anterioridad a la población de que iba a caer o no iba a caer esas cantidades de agua, si las cuencas hidrográficas acertaron o no acertaron, más allá de todo eso, usted cuando se vio en esa reunión que estaban con todo el comité de expertos y tuvieron que tomar una decisión, ¿usted cómo lo vivió ese momento? Porque usted no sabía que había caído tanta agua, ¿no? A ver, nosotros a las 2 empezamos con el episodio sobre las 3 de la madrugada de ese mismo día. Empezamos a hacer... Ya hicimos rescates a media mañana, sobre las 11, las 12, rescates con helicóptero de vehículos que habían quedado atrapados, no en la zona impactada, sino en la zona más al sur, que es por donde impacta primeramente este episodio. Y después, hacia las 2 de la tarde o así, ya se desplaza hacia la zona norte interior de la provincia de Valencia y ahí es donde empieza a hacer estragos. Realmente aquí hay dos vertientes que marcan el episodio y es... Una de ellas es todas las cabeceras del Magro y parte del Júcar. El Magro es un afluente del Júcar, que eso va por una zona, digamos por la zona sur-oeste, o sea, de noroeste a suroeste, y después lo que venía por los barrancos, que es otra vertiente, que eso estaba recogiendo todo el agua que estaba cayendo y la estaba encauzando de los diferentes barrancos finalmente a la Rambla del Pollo, que iba a descargar en la Albufera. Es decir, una parte iba al mar, la otra parte iba a la Albufera. Entonces, el episodio que genera todo este desastre, pues empieza precisamente sobre las 2 y media de la tarde, precisamente en este municipio, en un altiplano a 720 metros de altitud con respecto al nivel del mar. Y empieza a llover aquí cuando en la zona baja no estaba lloviendo. Pero claro, todo ese arrastre de sedimentos que hemos comentado antes, que viene evolucionando de noroeste a este, pues es lo que va arrastrando y llevándose por delante todo lo que pilla.
En esos momentos, pues bueno, las Me refiero, la capacidad de reacción es muy complicada. La capacidad de reacción fue rapidísima. En cuanto que recibimos las primeras llamadas, automáticamente respondimos y ya el parque de bomberos que nosotros tenemos más próximo a esta población está a menos de 10 minutos. No dio tiempo de llegar a las unidades, ya no pudieron acceder. Tuvimos que acceder con un helicóptero nuestro que venía a hacer los rescates de la zona sur. No pudieron salir el resto de helicópteros por condiciones climatológicas. No pudo salir de Alicante, ni el de Valencia pudo ir a recoger a los equipos de rescate de Castellón, y todo esto se iba... Se convirtió en la tormenta perfecta. Se iba conjugando de tal manera que las comunicaciones cayeron, no las del 112, sino las comunicaciones de Movistar cayó, pasamos a otra operadora y colapsó también porque todo se derivó hacia allí, y entonces ya no es que el 112 no funcionase, sino que no se podía, la gente no podía llamar al 112. Entonces, habían comunicaciones vía emisora, había comunicaciones tal, y esto fue un poco lo que pasó. Genera, a ver, cualquiera que se dedica a las emergencias sabe que sin datos objetivos no puedes tomar decisiones acertadas. Entonces, esto, claro, genera siempre desconcierto. ¿Desconcierto por qué? Porque te imaginas lo que está ocurriendo y tomas decisiones en base a parámetros que no son ciertos, o que no son comprobables, o que no son hechos reales. Entonces esto sí que te puede generar algo de confusión, pero bueno, en eso estamos acostumbrados. Yo cuando llegamos a un incendio de una vivienda y llegas allí y ves lo que está ocurriendo, pues no tienes tiempo como el médico de decir, no, espérate que te voy a enviar a que te hagan unas placas y unos análisis y no sé qué, y al cabo de un mes te dicen, usted estaba constipado. No, tú tienes que actuar y actúas en segundos. Claro, en una situación así, estos segundos se convierten en minutos y en otras situaciones incluso en horas. Entonces, hasta que no tienes una conciencia clara de lo que está ocurriendo, y eso te llega a través de tu gente que está trabajando, que está sacando a la gente de los coches en las calles, que nos estamos llevando a los parques de bomberos para atenderlo, porque no pueden acceder a sus casas, porque es imposible. Cuando los servicios de emergencia llegan y no pueden acceder, porque están los caminos cortados y es imposible con los tajos de agua que hay, entonces dices, esto va a ser grande. Va a ser. ¿Te lo imaginas? Pues imagínatelo tú, que estamos aquí y te lo estoy contando. Pues imagínate que ahora no tienes más que los que estamos aquí y lo que te pueda llegar de información. Te lo están contando, no lo estás viendo. Inspector, buenas tardes. Esto que voy a decir es doloroso, pero es así. La pregunta es sencilla. Si podemos aprender algo a nivel de emergencias de lo que ha ocurrido en Valencia, el resto de los territorios, incluso un territorio tan diferente, ultraperiférico como es Canarias, además somos islas, pero usted las conoce bien todas, me consta. En el sentido, yo creo que aquí podemos aprender del urbanismo, de los planeamientos, de los planes hidrológicos, pero eso le toca a la parte política. En la parte de emergencias no sé qué podemos aprender, si tiene que ver con la educación a la población, si tiene que ver con los sistemas de emergencia, de lo que usted ha mencionado, para que no pase, para que cuando colapsen, porque está claro, estamos cada vez en un mundo más globalizado, más hiperconectado. ¿Vamos a saturar? O sea, igual que podemos saber que va a existir otra pandemia, podemos anticipar que vamos a saturar las redes cuando pase algo, lo que sea. Lo hemos visto, lo vimos en una cosa tan sencilla como en IFEMA en Madrid, en Fitur. Se colapsan los equipos, no funcionan y no podemos emitir un programa. Entonces, que cuando pase una catástrofe, algo de esto, ¿tenemos todavía margen de mejora? Sí, yo creo... por mi experiencia, llevo más de 40 años en el servicio y creo que sí que podemos mejorar la respuesta. Pero para eso hay que sentarse, analizar todo lo que ha ocurrido. Hay algunos parámetros que ya nos van indicando por dónde debería de transcurrir esa mejora. Es decir, por muy grande que el Servicio de Bomberos del Consorcio de Bomberos de Valencia es el consorcio más grande de toda España, estaremos a la altura prácticamente de Comunidad de Madrid, por unos 800 efectivos por debajo, o de el propio Ayuntamiento de Madrid, pero aún así y todo no somos suficiente gente en un servicio de bomberos que respondemos a las emergencias, al 80, 90, 95% de las emergencias que se nos producen, quizá esta no sea un 5%, pero es un porcentaje muy elevado, pero no somos suficiente gente. Entonces, lo primero que o por lo menos lo primero que yo detecto es que necesito mandos, y necesitaba mandos de otros servicios de bomberos, pero mandos con un sistema de trabajo establecido a nivel nacional. No, yo no voy a decir cómo tienen que apagar un piso en Lanzarote o en La Graciosa, que es el consorcio que lleváis aquí, o cómo lo vamos a pagar en Valencia, pero sí qué tiene que pensar el mando de esa dotación para que si está en Lanzarote o está en Valencia, tomen las mismas decisiones.
Y esto es lo que sí que podemos mejorar, porque cuando necesitemos más efectivos para controlar una emergencia civil, una emergencia física como esta, si todos hablamos el mismo lenguaje, si todos estamos en la misma línea de formación, si todos estamos jugando al mismo juego con las mismas reglas, esto se puede mejorar y mucho. Eso es por una parte, por la parte de los servicios de emergencia. Luego me has hecho una consideración que es la población, la ciudadanía. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Creo que también deberíamos hacer, y aquí me incluyo en el paquete de ciudadanos, un acto de constricción y ver exactamente cómo actuamos delante de una emergencia. Creo que también hace falta una educación en emergencias para que la gente sepa cómo comportarse. Antes lo comentábamos, desde cualquier aplicación de móvil que te dé el tiempo, te va a dar avisos meteorológicos con pequeñas pinceladas de qué debes de hacer en caso de. Esto no lo mira nadie y creo que ahora mismo que lo estoy diciendo, incluso mucha gente estará mirando su móvil y dirá, a ver si es verdad. Claro, si no hay ningún aviso no van a ver nada, pero en el momento que hay un aviso verán que, oiga, está pasando esto, la precaución es de tal hora a tal hora, se prevé el fenómeno y se aconseja, pues no efectuar deportes al aire libre. Si tiene usted que salir de casa, consulte la previsión meteorológica. Se te dan una serie de consejos cortitos, porque más de 3 líneas tampoco somos capaces de leer, y concisos. Entonces, todo esto, si lo sumamos, podremos afrontar lo que nos viene, porque esto nos viene. Has hablado de una pandemia, nos ha venido una. Pues, no, con la misma nos puede venir otra. Es un fenómeno como una crisis económica, no. Sí. cíclica, y Sí, en un mundo globalizado es lo más natural hemos, del mundo. Creo que no estoy diciendo ningún disparate. Claro. Incluso, bueno, hemos trabajado codo con la Unidad Militar de Emergencia, con las Fuerzas Armadas de este país, nos hemos coordinado. Todo esto precisa, no solamente depende de las personas, si las personas coinciden y todo va maravillosamente bien, pues igual sale espectacular, pero será por casualidad, porque han concurrido unos factores que han hecho que en un caso determinado personas pues con un cierto carisma pues han coincidido y ya ha salido bien. Pero si ocurre todo lo contrario, ¿qué pasa? Por eso insisto que no solamente es la formación, es el entrenamiento conjunto de todos los que tenemos que intervenir, que sepamos las capacidades de nuestros compañeros en la emergencia, hasta dónde son capaces de llegar, con qué personal, con qué maquinaria, qué es lo que puedo esperar de ellos, qué capacidades tienen para. Yo tengo una pregunta que va un poco al hilo, pero va incluso un poco más en el momento, no en la previsión con aplicaciones. Bueno, es una doble pregunta, porque creo que no me va a volver el turno y aprovecho ya. Una, que cuando se ven esas primeras imágenes ahí en redes sociales, dice, aquí nació todo, se ve una rotonda y se ve cómo llega un hilo de agua, cómo llega, y después viene ya una masa de cosas, como si fuera un tsunami. ¿Son comparables lo que pasó allí a un tsunami? Sí. Sí. Y segundo, si en este caso, esto ya es un consejo que se debe hacer, porque a mí me angustia mucho saber que si yo estuviera con mis hijos en un coche, ¿qué se debe hacer cuando tú estás en un coche y ya la cosa está complicada? Bueno, pues lo primero sería ver exactamente qué está ocurriendo y mientras el coche no pierda adherencia, pues estaríamos en una situación, entre comillas, segura. Si el coche pierde adherencia, no, habría que buscar lo antes posible, abandonar el vehículo y buscar un sitio elevado. Mucha gente se subió en el techo del coche y con eso fue suficiente. Otra gente salieron del coche, los sacamos de los coches, los llevamos a zonas seguras. Esto lo hicimos a lo largo de todos los días, pero no quedarse encerrado. No quedarse encerrado. Si esa noche hubiera hecho una temperatura con mucho más frío, estaríamos hablando de un episodio mucho más grave. Claro, perdón. No, y la parte del tsunami nada más. La parte del tsunami sí, es exactamente igual. Mira, yo recorriendo la zona y inspeccionando los garajes y viendo qué posibilidades teníamos de extraer todos los lodos que habían ahí acumulados de una manera más rápida, pues hablaba con la gente, ¿no? Entonces la gente cuando recibió el mensaje que va a venir agua y tal, súbase usted a las zonas altas, ¿qué hizo? Se fue al garaje a sacar su coche. Y me lo contaba, es decir, es que cuando yo salía, cuando bajé a sacar mi coche, habían 4 dedos de agua. Y en lo que me costó de sacar el coche y subir a la parte de arriba del garaje, iba medio metro y el coche se lo llevó. Y ese señor me lo pudo contar, pero hubo muchas personas que no me lo pudieron contar. O sea, que hicieron mal, realmente. Claro, evidentemente, si a no ti te dicen, vete, instrucción. cuando vas en un avión, y vosotros que vivís en las islas, viajáis mucho en avión, ¿qué te dicen? En caso de emergencia, no cojas nada, sal del avión.
Pues esto es lo mismo. Tampoco te sé estoy qué diciendo haríamos, que te en subas. ese caso, Sí, pero porque uno le falta hombre, el sentido común, el intentar- menos común de claro, los sentidos. Yo lo que intentaría es salir corriendo, pero ¿A dónde, Jorge? A donde pudiera. Pero evidentemente no trataría de coger el. ¿Sabes qué pasa? Que eso es el una maletín. No, pero yo esa reacción de ir a coger el coche la veo totalmente humana. Pero en eso la educación hace mucho. Es humana, es una No, cosa humana instintiva. porque allí no estaba ni lloviendo. Es instintivo, tú Claro, dices, voy es a que por el coche. no está lloviendo, el tsunami. O sea, empieza las primeras imágenes, y creo que se han visto por todas las... tal, es que llega una lengua de agua, Sí. una lámina de agua. Es como un Pero tsunami. claro, es que fue llegar a la lámina de agua y en menos de 15 minutos, 10, 15 minutos, vino toda la tromba que le precedía. Era el Claro, tsunami. claro. Un tsunami viene así, si habéis visto las imágenes de Tailandia, que creo que han sido las más difundidas a nivel de medios de comunicación, veíamos como la gente esperaba ver una ola de tipo como en los dibujos animados, ¿no? de 15 metros no, lo que viene es una masa de agua brutal desplazándose con todas las toneladas que eso pesa y con toda la fuerza que lleva. Y un inciso, y ya Rápido, porque la nos están última. echando, ¿eh? Incendios forestales en Canarias, aquí en Lanzarote quizá no, pero Aquí estamos no. como con la... Va a ser un poco complicado. Vale, En pero, un hotel, a lo mejor. sí que hay preocupación en otras islas, en las más occidentales. Las De Palmas, hecho, en se están Tenerife. estableciendo planes y todo. ¿Qué debería hacer un ciudadano ante un incendio, ante el peligro, el riesgo de un incendio forestal? Y no sé si estamos como preparados para actuar o se nos da la psicosis esa de que no sabemos qué hacer. Pues se repite un poco lo que estamos hablando aquí. Es decir, lo primero, no deberías de estar en una zona donde se está produciendo un incendio forestal. No hay que hacer turismo de emergencia. Si hay un incendio forestal, mejor no vayas a ver lo que sean los medios de comunicación, lo que te los pongan. Si te están diciendo que está afectando una zona, no transites por esa zona porque las condiciones pueden cambiar y te puede atrapar, como ha ocurrido en Portugal. O sea, los incendios de ahora que tenemos últimamente se están comportando de una manera muy agresiva, de tal manera que puedes tenerlo medio controlado y de repente se dispara y te arrasa toda una fila de coches que estén aparcados en un vial. Es decir, aléjate del incendio. Nunca, si te pilla, nunca vayas por delante de él, porque siempre te va a coger. No, cuesta arriba corre más un incendio que tú y siempre procura estar a cola de incendio, siempre. Y eso no te lo garantiza todo, porque puede cambiar el viento, y se te puede venir encima. Y si te dicen que te quedes en tu casa, quédate en tu casa. Cierra, procura que no te entre el humo, pues sellando en la medida de lo posible las rendijas que tengas, y espera que lleguemos los servicios de emergencia. Ahí el problema es los embolsamientos, ¿no? Como fue en Guadalajara, ¿no? Aquellos casos que... Esos son casos muy extremos que se producen por situaciones climáticas que si no las ves venir te pueden pillar en una deflagración. Pero ya no es una deflagración de un cuarto como este, sino es una deflagración de hectáreas con una cantidad, con un volumen de aire brutal que, pues bueno, pues las imágenes estaban ahí. Pueden quemar un camión completamente y a todo lo que pille por el medio. Bueno, también nos hubiera gustado hablar de cosas más concretas, pero no nos ha dado tiempo de, por ejemplo, de lo que puede ocurrir en Lanzarote, ¿no? Que es el incendio de un edificio, de un hotel, de una... Sí, o de unas lluvias que las casa. escombreras de Argana la tirara para abajo. Sí, también, de grandes lluvias. Bueno, ha hablado de las inundaciones, con lo cual tenemos ahí unas pistas de cómo actuar. Pero por eso te digo que pues si don lloviera José aquí- Miguel, lo vamos a tener que invitar en otra ocasión, va a tener que venir por aquí a ver si hay otra jornada, ¿eh? No, tenéis en una- este caso de emergencia y de prevención de Tenéis una de isla riesgo. fantástica y yo estaré encantado de poder colaborar con nosotros si hay oportunidad para ello. Pues don José Miguel Baset Blesa, inspector jefe de emergencia de la provincia de Valencia, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y hasta otra ocasión, y esperemos que no vuelva a ocurrir lo que sin duda nadie quiere que ocurra, ni en Valencia ni en ningún sitio del mundo, que también ocurre en otras partes del mundo, que a veces se nos olvida, pero hay zonas por ahí del tercer mundo que este tipo de cosas, de inundaciones, ocurren cada 2 por 3, por desgracia. Y del primero. Erika, muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana contigo y con Andrés, no sé si mañana o ya el próximo viernes. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.